Buenas tardes. Acabo de tener que dejar plantada a la reina porque estaba en una reunión, una especie de pequeña conferencia que ha habido un coloquio y bueno, le he dicho que tenía que estar aquí porque eran las 8, de modo que he tenido que... He sido un poco descortés con ella, pero no podía ser descortés con ustedes. Lo que es admirable, y quiero decirlo, es que lleva desde las 5:30 oyendo hablar de Ortega, interviniendo y oyendo al final que se ha convertido en un coloquio. Desde las 5:30 en punto. No está mal. Creo que podemos felicitarnos de eso. Vamos a hablar del siglo XVIII. ¿Recuerdan ustedes cómo habíamos hablado de la decadencia española del siglo XVII, tan traída y tan llevada, tan existente y real, tan exagerada, tan anticipada a veces, que parece que empezó a mediados del siglo XVII o a comienzos o en el XVI, yo qué sé, y que nunca terminó, por lo visto, porque nunca se habla del final de la decadencia? Yo creo que la hubo, el otro día lo recordábamos, creo que fue parcial, que no fue completa, que no puede hablarse de ella hasta la segunda mitad del siglo XVII y que tampoco fue permanente y definitiva. Yo creo que ya antes del final del siglo, dentro del reinado tan lamentable en general de Carlos II, se empieza a producir una cierta ilustración. Se ha estudiado mucho últimamente, en los últimos decenios. Se ha estudiado, por ejemplo, en la medicina, en el estudio de las ciencias, los que se llamaban los novatores. Por otra parte, el auge de la literatura continúa. Piensen ustedes que Calderón muere en 1681, casi hasta el final del siglo. La obra, por ejemplo, pictórica de Murillo se prolonga muy avanzado el siglo. Es decir, que ha habido muchas formas artísticas y literarias y de pensamiento que continúan casi sin interrupción hasta el final del siglo XVIII. El infante don Juan José de Austria, que era un hombre realmente muy notable, fue promotor de este renacimiento intelectual que se produce en los dos últimos decenios del siglo XVII. De todas maneras, creo que les recordé, no me acuerdo si lo dije, si lo he dicho, no lo quiero repetir, ese pequeño hecho de que el marqués de Villena, que había de ser fundador de la Academia Española, la Academia Española se funda en el año 1713 y el primer director fue el marqués de Villena, duque de Escalona, un gran aristócrata, que había sido virrey en varios lugares y general de las tropas españolas, en lucha con los franceses en Cataluña en los últimos años del siglo XVII. Está en su campamento y lo sorprende el ejército francés del duque de Nemours y ocupa el campamento. No sé si esto lo conté el otro día, no estoy recuerdo. ¿Seguro? Sí, bueno, pues entonces recuerdan ustedes. Y estaba leyendo la obra de Sylvain Régis, los tres tomazos de este filósofo cartesiano. Lo estaba leyendo en el campamento. Tal vez por eso se distrajo y perdió la batalla. No sé, me preocupa un poco, ¿verdad? Quizá no debía leerlo. Pero estaba leyendo esa obra filosófica cartesiana muy reciente, publicada en 1690. ¿Quién pensaría, en qué imagen española del final del siglo XVII está la posibilidad de que un aristócrata de la primera nobleza, que es además un general, un jefe militar, esté leyendo una obra filosófica recién publicada en París? ¿Comprenden ustedes? Son ese tipo de hechos que alteran los esquemas. Yo de vez en cuando me tropiezo con un hecho que me muestra que la idea dominante de algo no es justa, o no es completa, o no es suficiente. Pero el año 1700, recuerdan ustedes, el testamento final de Carlos II nombra heredero de la corona española a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, de Felipe IV por otra parte, y con ello se inaugura la dinastía
de la Casa de Borbón. Ustedes saben que había el problema de que pretendía la corona el archiduque Carlos de Austria, lo cual hubiera significado la continuidad de la rama de los llamados Habsburgo o Austria. Son denominaciones un poco dudosas, y es un problema que no se resuelve internamente en España. En definitiva, la llamada guerra de sucesión no fue primariamente una guerra civil en España, sino fue una guerra internacional en que se debatía el problema del equilibrio de poder en Europa. Evidentemente, Francia apoyaba al príncipe de origen francés, naturalmente al nieto de Luis XIV, pero además naturalmente pretendía la alianza con España. En cambio, Austria pretendía la continuidad de la dinastía llamada Casa de Austria o de Habsburgo, y por tanto mantenía la candidatura del archiduque Carlos. Inglaterra, por su rivalidad con Francia, apoya también la candidatura austriaca, por la misma razón Portugal, muy dependiente de Inglaterra, y entonces la guerra de sucesión se convierte en una guerra internacional que se libra en España y, sobre todo, fuera de España. La mayor parte de las batallas son fuera de España y es donde se plantea el problema. En España, como saben ustedes, hubo partidarios del archiduque Carlos. Se suele contar muy mal esta historia, porque naturalmente primero se aceptó a Felipe V. Felipe V juró los fueros en Aragón y en Cataluña, fue enormemente aplaudido y acogido, pero después, el año 1704, el archiduque hizo un desembarco de tropas en Cataluña. Hubo además dificultades con el virrey, y entonces Cataluña tomó el partido del archiduque. Y entonces, como saben ustedes, se mantuvo una resistencia muy dura y muy tenaz hasta el final de la guerra, el 1713. Pero naturalmente, cuando ahora se presenta esto como una especie de pugna de Cataluña con el resto de España, no hubo tal. Se ventilaba quién iba a ser el rey de España, de toda España, como es natural. No hubo ni un solo problema que tuviera que ver con eso. Era preferir a un candidato o a otro. Era preferir a Felipe o a Carlos. Y por tanto no tuvo el sentido que se le ha querido dar después, como hubiera sido un problema de regionalismo, de nacionalismo. No fue eso. Y naturalmente ningún historiador de la época lo plantea así. Y cuando terminó la guerra, como saben ustedes, se hizo los decretos de nueva planta, se hizo una uniformación, que era lo que se trataba de hacer ya desde hacía mucho tiempo, lo que había tratado de hacer ya el conde-duque de Olivares. El conde-duque de Olivares había querido una legislación general común a toda España y la participación al mismo tiempo de todos los reinos originarios en la gobernación del Estado. Es decir, él quería las dos cosas, una uniformidad de leyes, pero al mismo tiempo la participación, por ejemplo, de catalanes, valencianos, incluso los italianos de la corona de España en la gobernación general de España. Y esto es lo que se aplica a partir de 1714, y fue la clave precisamente de la prosperidad económica de Cataluña, cosa que se olvida cuidadosamente. La prosperidad de Cataluña data de la nueva planta, de la abolición de las aduanas interiores, con lo cual hubo comercio sin ningún tipo de dificultades, sin aduanas, entre todas las comarcas españolas. Se abrió poco después el comercio con América, que antes había sido privativo de la Corona de Castilla, que fue la descubridora y la que tuvo el monopolio de las relaciones con América, incluso con puertos determinados, Sevilla primero y luego Cádiz. Después esto se abre ya, lo cual naturalmente fue un factor extraordinario de prosperidad. Y para el País Vasco, la compañía guipuzcoana fue la que también llegó, sobre todo en Venezuela y en otros lugares. Y entonces se inicia un elemento de prosperidad y de actividad económica de España en general. El crecimiento es rapidísimo, la población aumenta de un modo tremendo y la riqueza en conjunto también, y España empieza una vida disminuida en cierto modo, porque ha perdido territorios, ha perdido los territorios italianos, ya no tiene Flandes, que había sido por otra parte un problema permanente, queda toda la realidad de España, naturalmente, y
América y las Filipinas y todo lo demás, y sigue siendo un enorme país. España sigue siendo un país de una magnitud incomparable. Incomparable en absoluto, porque no piensen ustedes, por ejemplo, en Inglaterra, no proyecten ustedes la imagen de la Inglaterra reciente. Yo recuerdo los atlas que yo manejaba con gran avidez desde niño, estaba todo lo que era de posesiones inglesas estaba en rojo en los mapas, y medio mundo estaba en rojo. Pero eso no pasaba en el siglo XVII, XVIII, porque piensen ustedes que la relación que había de Inglaterra con América era muy limitada. Las colonias de Inglaterra en Norteamérica eran muy reducidas. Cuando se independizan, hace poco más de 2 siglos, los Estados Unidos son los 13 estados de la franja del nordeste y nada más. El resto del país no estaba ocupado por nadie, o si acaso por los españoles, el suroeste y Florida. Y Canadá el Canadá estaba muy poco poblado, con parte francesa, que todavía queda naturalmente Quebec, que es de lengua francesa, y los establecimientos del sureste del Canadá, y nada más. De modo que, y todavía no se ha hecho la expansión en la India, ni la expansión en África, que es muy posterior, de fines del XVIII o del XIX. Es decir, que España era, y eso sigue siendo, de una magnitud incomparable con ningún otro país. Cosa que naturalmente la gente lo ha olvidado, no se da cuenta de eso. Y mucha gente piensa que España pasó a ser, desde el siglo XVIII, una potencia de segundo orden. No, fue una segunda potencia, de primer orden. Segunda respecto de Francia en un aspecto, respecto de Inglaterra en otro. Nada más. Pero siendo una potencia de primer orden y con una inmensa inercia, porque era una masa tremenda de pueblos muy estabilizados, sumamente pacíficos. Todo el siglo XVIII es un siglo blanco en España. No hay violencias, no hay revoluciones, no hay persecuciones, no hay guerras civiles. Lo más grave que pasa es el motín de Esquilache y la expulsión de los jesuitas. No es muy grave, no es mucho, comprender ustedes. Y la sangre no llegó al río, ni siquiera al Manzanares. Comprenden ustedes, esta imagen conviene tenerla presente. Es una época en que España ordena su casa. Se da cuenta de que ha ido demasiado lejos, se ha desgastado demasiado, ha hecho más de lo que humanamente es posible, ha perdido gran parte de su población, se ha empobrecido en muchos sentidos, ha comprometido su hacienda. Hay que poner orden en la casa, hay que administrarla bien. Los reyes de la Casa de Borbón tuvieron un acierto extraordinario en la selección de gobernantes. Ellos personalmente no eran grandes figuras. No lo es Felipe V, no lo es Fernando VI. Carlos III era un hombre agudo y inteligente, pero tampoco es un genio, ni nada parecido. Pero tuvieron el gran acierto del gobernante, que es la selección de las personas. Nunca estuvo España mejor gobernada que en el siglo XVIII. De honradez, de decencia, de competencia, de eficacia, de lealtad. Los gobernantes españoles del XVIII son absolutamente admirables. Esto es extraordinario. Hacen una reforma del país, hacen una renovación de la economía, disminuyen los gastos, aumentan la producción. Hay un texto que es extraordinario, que yo lo he citado a veces, es la dedicatoria, un largo prólogo de dedicatoria a Fernando VI de uno de los volúmenes de las cartas eruditas de Feijóo. Como saben ustedes, después del Teatro Crítico publicó 5 volúmenes de cartas eruditas. En uno de estos volúmenes tiene una larga dedicatoria, que es un ensayo, dedicado a Fernando VI. Está fechado el año 1752. Y habla, creo que el único ejemplo, de un español inteligente y decente que diga que las cosas van bien. Quizá no recuerdo otro ejemplo. Pero lo dice, que van bien.
y elogia la situación española en aquel momento. E incluso dice que desde hace 2 años las cosas han mejorado de un modo tremendo. 2 años, es decir, desde 1750. Y dice una enorme cantidad de cosas inteligentes, con gran entusiasmo, con gran patriotismo, con falta de ambición, porque él no quería nada. Quisieron hacerlo obispo y lo rechazó. Fernando VI dio una orden muy curiosa. Como saben ustedes, hubo unas polémicas violentísimas contra Feijóo y otras de apologistas, con grandes elogios. Y entonces hizo un acto que es el ejemplo más puro de eso que se llamaba entonces en aquella época despotismo ilustrado. Porque fue un acto de despotismo. Es decir, se prohíben las controversias sobre Feijóo. Pero fue ilustrado. Porque pensó que entonces Feijóo dedicaba toda su vida a contestar a los ataques y no podía hacer su obra. De modo que fue, evidentemente, despotismo, eso de que desde el poder se prohibieran las polémicas sobre una figura, pero fue ilustrado porque permitió la continuación de la obra tan interesante, tan importante, tan equilibrada, tan tolerante, tan inteligente de Feijóo. De Feijóo, que escribe además, como saben ustedes, no se le da gran importancia. Y si ustedes leen a Feijóo, probablemente no los admira mucho, pues bueno, encuentran ustedes que escribía bien, no de un modo extraordinario, no con gran brillantez. Es lo asombroso. Después del barroquismo de muy al final del siglo XVII y de los primeros decenios del XVIII, muy retorcido y muy alambicado, escribe una prosa que parece de hoy. Fue un enorme innovador de la prosa. Escribe con una claridad, con una naturalidad, con una espontaneidad que lo leemos naturalmente, pues casi no nos damos cuenta, nos parece actual. Lo cual significa una fantástica innovación, como ven ustedes. Es una figura extraordinaria. Este siglo XVIII, en que domina la eficacia, en que domina la decencia, en que se van rompiendo limitaciones que habían existido anteriormente, por ejemplo, la preferencia absoluta existente antes por la nobleza, la alta nobleza. Ustedes saben, por ejemplo, que los grandes puestos de gobernación del Estado o del Ejército o de la Marina no podían ir más que a manos de los grandes aristócratas, de la primera nobleza. Esta era la tradición. Naturalmente eran los grupos sociales que tenían el entrenamiento y las capacidades, en principio, individualmente podían no ser. Ustedes saben, por ejemplo, que cuando muere don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, el gran marino de la época, precisamente para la preparación de la Armada Invencible que va a ir contra Inglaterra, Felipe II nombra al duque de Medina Sidonia. El duque de Medina Sidonia, que era un hombre sensato, era un hombre inteligente, dijo que no servía para eso, que no tenía ninguna experiencia de cosas de mar, que además se mareaba en los buques. Pero tenía que ser, tenía unos capitanes de buques excelentes, tenía unos marinos espléndidos, pero el mando de la flota tenía que tenerlo un hombre de la primera nobleza. Y la última dirección de la campaña la tuvo que llevar él. Y él tenía perfecta conciencia de no ser capaz de hacerlo. Tenía el asesoramiento de sus marinos, de sus capitanes de las naves. Lo hizo bastante bien. El mejor historiador de la Armada Invencible, Garrett Mattingly, le hace justicia y muestra primero que no fue tan, ahora lo han reconocido todos, que no fue tan derrota como parece y que además lo hizo bastante bien. Pero en fin, no tenía la gran capacidad que hubiera tenido don Álvaro de Bazán. Pues bien, en el siglo XVIII esto se suspende. Los puestos de mando de gobierno van a la gente competente. Por ejemplo, de todos los grandes políticos del siglo XVIII, el único que era de la gran nobleza era el conde de Aranda. El conde de Aranda, que pertenecía a la nobleza aragonesa, era una gran figura, que fue además, diríamos, lo más avanzado, si quieren ustedes emplear la palabra progresista, de todos los gobernantes de la época. Los demás no, eran
hombres capaces, competentes, muchos de ellos manteístas, es decir, que ni siquiera se habían criado en los grandes colegios universitarios. Eran gente modesta, algunos fueron ennoblecidos, recibieron un título después, ¿no? Por ejemplo, Florida Blanca, era moñino, luego fue ennoblecido, le dieron títulos a los grandes gobernantes, les dieron títulos nobiliarios como premio a sus servicios, pero no eran nobles, no eran aristócratas. Es decir, se produce una transformación social muy profunda. Hubo creo que injusto y perjudicial proceso de la expulsión de los jesuitas en España y en América. Entonces, fue una operación ejecutada admirablemente bien, pero mala, yo creo, ¿no? Es decir, se dio una orden de destierro de una fecha determinada y entonces la policía fue a todas las residencias y conventos de los jesuitas en España y en América y les dio orden perentoria de recoger sus posesiones más necesarias, más inmediatas, los metieron en coches, los llevaron a los puertos y los embarcaron. Todo eso se hizo de un modo fulminante, lo cual demuestra que el Estado funcionaba, porque fue una operación ejecutada con gran pulcritud. Había sido favorecida, era un problema general, se había hecho, había una gran hostilidad contra los jesuitas, se había hecho en Francia, en Portugal, naturalmente, y en España. Apoyaron esta medida gran parte de los obispos y las órdenes religiosas más populares, porque los jesuitas representaban en cierto modo lo contrario del regalismo, porque tenían la vinculación a Roma, al Vaticano. En ese sentido eran quizá un freno a ciertas reformas que se estaban haciendo en España del tipo regalista. Por otra parte, eran mucho más ilustrados que los demás. Y las órdenes populares y ciertos obispos veían con malos ojos el nivel cultural e intelectual de los jesuitas, que eran además educadores de una gran parte de la población. Como ven ustedes, hubo una curiosa y extraña convergencia de intereses no muy limpios, no muy claros, con ciertas culpas de abuso de poder de los jesuitas y de influencia, por supuesto también, ¿no? Pero el hecho fue que fueron expulsados, lo cual fue en conjunto muy perjudicial para España y todavía más para América. Y es curioso que los jesuitas expulsos, que lo pasaron muy mal, unas navegaciones complicadísimas, hay una carta tremenda, yo la he citado, es muy corta, es casi una carta telegráfica, una carta a su cuñado, al marido de su hermana, en que le cuenta lo que han sido las navegaciones, todo lo que ha hecho, hasta que, porque además lo rechazaban, no los dejaban desembarcar en ningún sitio. El Estado Vaticano amenaza con destruir a cañonazos los barcos en caballos jesuitas, ¿no? Crean ustedes, las cosas no fueron tan fáciles. Y por fin llega, después de meses de peregrinación en barcos horribles y en puertos donde se pasan a veces meses esperando que los dejen desembarcar, estos jesuitas mantuvieron una fidelidad escrupulosa a la Iglesia, por supuesto, y a España, que la había tratado tan mal. Y se dedicaron en Italia, sobre todo los jesuitas expulsos, a escribir sobre España, a hacer historia del arte español, de la literatura española. Piensen ustedes en la obra del Padre Andrés, que es una obra increíble, ¿no? O la de Masdeu, y tantos más, ¿no? Y esto fue una cosa bastante interesante. En América las consecuencias fueron muy graves también, pero en fin, esto nos llevaría demasiado lejos. Ven ustedes, por tanto, cómo el siglo XVIII, en él se opera eso que les decía a ustedes el otro día, esa especie de repliegue. Ese repliegue que se hace en que España, por una parte desencantada de Europa, por otra parte herida del desdén de Europa y de la incomprensión europea, que se había replegado sobre sí misma. Les citaba a ustedes los versos de Baudelaire, Don Juan en los infiernos. Trata de abrirse, trata de recuperar el tiempo perdido, trata de poner la casa en orden, de mejorar las cosas. Hay, por ejemplo, un texto que yo edité hace mucho tiempo, un texto de Macanaz, don Melchor de Macanaz, en que hace el programa del siglo XVIII.
ahí está el programa de su memorial que le presenta a Felipe V. Y es el programa de lo que iba a ser el siglo XVIII, de lo que fue el siglo XVIII. Es algo realmente extraordinario. Era una gente sumamente interesante. Y es curioso cómo se mantiene además una continuidad. Por ejemplo, la fidelidad al rey y a la monarquía fue constante. No hubo nada de espíritu revolucionario. Por otra parte, se mantuvo el catolicismo. Hay una serie de figuras que hoy, cuando los leemos, los ilustrados españoles, nos parecen, no sé, católicos conciliares. Eran independientes, eran libres, eran enemigos, por ejemplo, de la Inquisición. Por ejemplo, Jovellanos cree que la Inquisición es un desastre religiosamente, sobre todo, ¿no? Eran de una enorme fidelidad religiosa. Esto es sumamente importante. Mientras la Ilustración, no tanto en Alemania o en Inglaterra, pero desde luego en Francia, fue muy concretamente anticristiana e incluso antirreligiosa en general. Lo fueron todos prácticamente. En España no lo fue. Y cuando leemos a los ilustrados españoles, que eran menos brillantes que los franceses, por supuesto menos brillantes, y con mucha menos facilidad de comunicación y con mucha menos resonancia, cuando los leemos nos parecen más interesantes y son mucho más veraces, mucho más verdaderos. Podemos estar mucho más de acuerdo, evidentemente, con Feijóo o con Jovellanos o con el padre Isla o con Cadalso o con Moratín que con los correspondientes franceses, sin duda ninguna. Por otra parte, les decía a ustedes el poderío español, que se supone también reducido y aniquilado. Ustedes saben que circula como una especie de dogma establecido que la potencia naval española se perdió en la Invencible, 1588. Como saben ustedes, Felipe II murió 10 años después, en 1598. Se había construido otra armada más grande que la Invencible, más grande que la del 88. La expedición naval más grande de toda la historia de España es la que envió Felipe V a Italia en 1735. Es la más grande de todas. El poderío naval español durante el siglo XVIII era solamente inferior al inglés, algo superior al francés. Cuando se pierde realmente el poderío naval español es en Trafalgar, en 1805. Estos son los hechos. Entre 1588 y 1805 media una buena temporada, ¿no? Como ven ustedes, hay que hacer ciertas precisiones y darse idea de lo que ocurre. Pero lo que pasa es que la España del siglo XVIII se siente menor, se siente menos. Tiene, en cierto modo, una nostalgia de lo que ha sido. Ahí se habla mucho, se ha hablado demasiado de la influencia francesa, que fue real. Se supone que por la dinastía de Borbón hay una enorme influencia francesa. No, había una influencia francesa en toda Europa. En toda Europa. Francia penetra, y la cultura francesa y la lengua francesa penetra en todas partes. Ustedes saben que durante el siglo XVI y todavía el siglo XVII los libros se escribían, todavía muchos libros de carácter científico, de pensamientos, todavía en latín, o se escribían en las lenguas vivas, en francés, en inglés, todavía no en alemán. Pero se traducían al latín. No se solía traducir de una lengua a otra. Los libros de pensamiento no se traducían del italiano al francés o del francés al español o del español al inglés. Se traducían normalmente al latín, circulaban en latín, que era la lengua común, la lengua internacional. Pues bien, esto va siendo sustituido poco a poco por el francés. Ustedes saben, por ejemplo, que la gran influencia filosófica en el siglo XVIII fue John Locke. Locke escribe en inglés. Circuló sobre todo en la traducción francesa de Pierre Coste. Es como circuló. El inglés no se leía mucho.
El inglés era una lengua conocida, por supuesto, pero no muy difundida. El alemán tampoco. El alemán, la filosofía no se escribe en alemán. Leibniz, por ejemplo, el gran filósofo alemán, tal vez el más grande filósofo de su época, no escribe en alemán. En alemán no hay más que algunas cartas, no muchas. Escribía en francés o en latín. Escribe en latín o en alemán, es el primero que escribe en alemán, Wolf, continuador de Leibniz. El primero que escribe realmente y de verdad en alemán es Kant. Pero Kant escribe en la segunda mitad del siglo XVIII. Esta es la situación que conviene refrescarla, porque conviene tenerla presente. Y entonces el francés se convierte en una lengua general. Hay además la enorme difusión de los escritores franceses, que tenían muchos medios, que había muy buenos escritores además, y además tenían grandes medios. Se publica, por ejemplo, la enciclopedia, de la cual se hacen ediciones en todas partes, varias ediciones, dirigida, como saben ustedes, por Diderot y d'Alembert, y es un instrumento de propaganda en gran parte política, antirreligiosa, pero además es una gran enciclopedia, por supuesto. Y esto llega a todas partes, y se difunde por todo el mundo, y el francés se difunde, y la gente lee en francés los libros franceses o no franceses, traducidos al francés. Por ejemplo, ¿cuánta gente sabe que la obra de Feijóo fue muy traducida al francés? Todo el mundo dice que él tenía una deuda grande con los franceses. Claro que la tenía, y con los italianos. Él sabía francés, italiano y latín. Eran las lenguas que manejaba. Pero luego se tradujo al francés también. Y tuvo su repercusión. Esta es la situación que conviene ver ustedes tener un poco en conjunto. Y la leyenda negra se difunde nuevamente, sobre todo por obra ahora de los ilustrados franceses, muy principalmente los enciclopedistas, pero no solo. Ya Montesquieu, por ejemplo, Montesquieu, que era un hombre de gran talento, cada vez que habla de España o de la América española dice cosas absurdas y erróneas y nada inteligentes, por cierto. No tenía curiosidad ninguna. Este gran teórico de la política no tiene la menor idea de lo que fue la creación fantástica de la monarquía española de la época. La monarquía en 2 hemisferios, de eso no tiene ni idea. Utiliza fuentes completamente secundarias, fraudulentas, sin ningún valor. No digamos Voltaire, que naturalmente estaba al servicio del poder. Yo publiqué hace muchos años un artículo sumamente interesante, me atrevo a decirlo, no por mí, sino por lo que cuento en él, que fue cuando el reparto de Polonia que hicieron entre Austria, Rusia y Prusia, se repartieron Polonia, fue una de las grandes infamias de la historia en la época del siglo XVIII, y Voltaire escribió unas cartas de una adulación que sonroja a Catalina de Rusia y a Federico de Prusia, celebrando el reparto de Polonia y el desmembramiento de este país. Y quien se indignó con ello fue Carlos III, el rey de España. Le pareció una infamia. Y trató de concitar a Inglaterra y a Francia para que pusieran remedio. No lo consiguió. Y España estaba demasiado lejos de Polonia para hacer ninguna intervención real. Hace poco se me ocurrió que este artículo mío, que es muy antiguo, le interesaría al Papa, que es polaco. Y se lo he mandado. Y sé que le ha interesado mucho. Es curioso. Pero ven ustedes, la posición del rey de España fue admirablemente de decencia, de moralidad y de justicia y de sentido a última hora político, diríamos, ¿no? Es sumamente importante esto. Es decir, hubo una penetración, repito, de la leyenda negra. ¿Por qué? Si en España no pasaba nada, si ya no se cometían troperías en ninguna parte, ni en España, ni en América, que fue sumamente pacífica, ¿no? Yo creo que la razón es la siguiente: España era una enorme inercia, era una realidad de un enorme volumen, muy estabilizada, por su misma inercia, no por ninguna acción particular. Representaba un freno al espíritu revolucionario. Esto es lo que no se podía perdonar.
Esto hacía que se concitara una violenta hostilidad contra España y todo el español. Y esto afectó a los españoles, porque unos se dejaron influir por esta impresión y tuvieron la creencia de que España era un país inferior, un país que, en fin, realmente atrasado y lleno de supersticiones y de defectos. Otros se indignaron, fueron los apologistas, y entonces decretaron que España era el país mejor del mundo, no faltaba más, y todo lo español era estupendo, y rechazaron todo lo falso y lo verdadero. Es curioso que esos defensores de España a ultranza, esos que hablan de España, que es lo mejor del mundo y lo único, casi siempre en cuanto se les dicen sí, hay muchas cosas buenas, y se señalan las cosas valiosas, se ponen en contra, dicen que no, que eso es muy malo. Es curiosísimo. En nuestra época ha sido evidente, ¿no? En nuestra época los ultra españoles han sido los que han denigrado casi todo lo realmente valioso de España, cosa que deja mucho que pensar. Y hubo espíritus libres, espíritus independientes, que estaban abiertos a lo que era la realidad, que adherían profundamente a España con sus defectos, reconociéndolos, y sus errores también, pero naturalmente sabían lo que era valioso, sabían lo que era importante, y sabían además que era su propia realidad, que estaban hechos de esa realidad, que eran eso, y que eso tenían que transformarlo, mejorarlo, pero desde dentro. Esta actitud fue, por ejemplo, la que llevó a cabo Jovellanos del modo más ejemplar. Jovellanos, una de las figuras más admirables de nuestra historia. Ven ustedes, por tanto, esto es un elemento sumamente característico. Y ahí, diríamos, no sé, la necesidad de las reformas, la creencia de que hay que modificar muchas cosas, que hay muchas cosas en España que están mal, que están atrasadas, que tienen defectos, pero que hay que conservar lo que es. Hay que mantener la continuidad y la realidad española. Esta es la idea dominante en el siglo XVIII. Y esto es precisamente la clave, si se quiere entender, la España tan rica, tan interesante del siglo XVIII. Y es curioso, por ejemplo, cómo, en definitiva, esos espíritus, piensen, por ejemplo, en Cadalso. Cadalso es un crítico. Cadalso era un hombre de gran ingenio, tenía una actitud abierta, era militar, como saben ustedes, fue coronel, murió exponiéndose intentando recuperar Gibraltar, una granada inglesa lo mató. Sabía francés, sabía alemán, sabía inglés, por lo visto sabía también estas lenguas que se hizo pasar por inglés en el sitio de Gibraltar, lo cual es muy difícil. Se enamoró, como saben ustedes, de María Ignacia Ibáñez, una actriz bellísima que se enamoró también de él. Él era un hombre de aristócrata, era difícil un matrimonio con una actriz, una cómica, como se decía en la época. Tuvo la desgracia de tener una enfermedad súbita y murió María Ignacia y él se quedó desolado. Es una historia realmente muy conmovedora y muy impresionante. Y este hombre crítico, a veces mordaz, que siente lo militar al mismo tiempo, que tiene un tremendo patriotismo, iluminado, crítico, con los ojos abiertos, que ve los defectos, que ve los errores, que ve lo valioso. Es una figura para mí, el símbolo quizá mejor de él y Jovellanos son las dos figuras más atractivas quizá del siglo XVIII. Y es muy interesante precisamente cómo además en España ocurre un fenómeno, la sociedad española del XVIII hay que entenderla entre la Ilustración y el popularismo. Los ilustrados ven con malos ojos las cosas populares que les parecen toscas, que les parecen a veces zafias, que les parece que no son actuales. Tienen el modelo de Europa, el modelo sobre todo de las cosas de Francia, admiran la literatura francesa y la tragedia francesa y el teatro francés y la ley de las tres unidades, pero luego se aburren con eso
Y en el fondo les gustan las corridas de toros, que se hacen populares hacia 1750. Y lo popular, las danzas populares, las seguidillas, las tonadilleras. El teatro del siglo XVIII es muy malo literariamente, pero los actores y actrices eran estupendos. Y la gente tiene entusiasmo por ellos. Quizá una de las formas mejores de entender el XVIII es ver el teatro de Don Ramón de la Cruz, que es teatro popular, pero no puramente plebeyo, porque están las clases juntas, las clases mezcladas, y conviven precisamente los usías, como se llamaban, y la gente del pueblo. Y es interesante cómo hay una actitud sumamente importante, yo creo, que es que el pueblo, que estaba descontento de su situación, porque ganaba poco, porque tenía que pagar impuestos, porque no tenía muchas posibilidades, estaba contento de su condición. La situación es cómo le va a uno. La condición es lo que uno es. Estaban descontentos de la situación, hubieran querido mejorarla, pero estaban contentos de ser lo que eran, pueblo. Precisamente encontraban que tenían más vida, más gracia, más garbo que los usías, que las clases superiores, que la aristocracia. Y se produce en España un movimiento que es lo contrario del esnovismo. El esnovismo es la imitación de las clases superiores por las inferiores. Aquí ocurría lo contrario. Aquí la aristocracia es la que imitaba al pueblo y les gustaba ir a los bailes de candil y las duquesas se vestían de majas. Justamente lo contrario. Lo cual fue censurado por los ilustrados, con razón porque era, en definitiva, era un tirón hacia abajo. Sí, pero con otro lado también, era un tirón hacia las raíces. También. Es curioso cómo no se supo hacer la transmutación hacia lo superior de lo popular. Eso que se hizo admirablemente se ha hecho en nuestro siglo. El arte y sobre todo la poesía de nuestro siglo ha hecho eso. En el siglo XVIII no se pudo hacer todavía, no se logró hacer del todo. En cierto modo, Goya, en cierta medida, con muchas cosas más, pero en gran parte lo hace. La elevación, hacer arte, en el mejor sentido de la palabra, en el más alto sentido de la palabra, con lo popular. Pero el popularismo tuvo una fuerza tremenda, y lo vemos en todo. Y había precisamente esa fusión de las clases sociales y esa admiración por lo popular. Y hay una cosa sumamente interesante, la edición de obras completas de Don Ramón de la Cruz, que se hizo a fines del siglo, era una obra costosa editorialmente, y se hizo por una suscripción, es decir, se suscribía a la gente a ejemplares, ya tenía vendidos, asegurados, mucha serie de ejemplares, y se publica, yo tengo el libro, tengo la edición, son bastantes volúmenes, 10 o 12 volúmenes, y viene la lista de los suscriptores, y es curioso, por ejemplo, cómo había suscriptores a un ejemplar, pero los había suscriptores a 2, a 3, a 10, a 12 ejemplares, porque eran gentes que querían regalar las obras de Don Ramón de la Cruz a sus amigos. Y están, por ejemplo, diplomáticos extranjeros, están los jefes del ejército y de la marina, que eran muy distinguidos, está la gran nobleza, están hombres de las profesiones más importantes, otros gente modesta, empleados. Es algo realmente interesante. Y hizo posible la publicación de esta obra, que era costosa, que eran bastantes volúmenes, cosa que no se hace ahora. Es curioso. Tal vez se podrían hacer ediciones interesantes por este procedimiento de hacer suscripción previa, de gente que se comprometía a comprar la obra en volúmenes sucesivos. Y es interesante precisamente la satisfacción que tiene la plebe, que tiene el pueblo, de su condición. Es lo contrario de un fenómeno que no se produce en España todavía,
Hay textos en Francia que revelan algo muy parecido, pero ya lo había en Francia, que es la proletarización. La proletarización es el descontento de la condición, no el descontento de la situación, no de cómo le va a uno, sino de la condición de lo que uno es. Hay un momento, por ejemplo, que eso se ocurrirá ya en el siglo XIX, al comienzo del siglo XIX, cuando se produce la revolución industrial. Es evidente, por ejemplo, que los obreros en la primera mitad del siglo XIX viven económicamente mejor que en el siglo XVIII, sin duda ninguna. Ha habido un aumento de riqueza muy considerable, pero no están contentos de su condición. Ya no viven como vivían antes, no viven unidos, por ejemplo, en pequeños talleres familiares, agrupados en gremios, viven en barrios, lo que se llama en inglés slums, en barrios pobres, barrios homogéneos, aislados, segregados del conjunto. Trabajan en unas fábricas que se han empezado a hacer, en que se hace una operación más o menos mecánica, sin conexiones humanas, sin las formas humanas. Se van perdiendo las danzas populares, las canciones populares, las formas de los bailes de candil se llamaban en Madrid. Y entonces la gente tiene una situación económica no buena, por supuesto, porque el mundo era pobre y sigue siendo pobre durante mucho tiempo más. Pero económicamente están mejor, pero vitalmente no. Son menos felices. Y cada vez que una porción de la sociedad, una profesión o un grupo social queda descontento de su condición, de lo que es, se produce una proletarización. Y hay una proletarización de los militares, y una proletarización del clero, y una proletarización hasta de la nobleza, cuando se siente que no saben qué ser. Hay un momento en que en Europa no se sabrá ser, ¿cómo se es duque? ¿Qué es duque? Ya nadie puede ser un duque como antes, pero si un duque no lo parece, tampoco está bien. No sé, es difícil, ya no se sabe. Y ese es el fenómeno de la proletarización, que produce el descontento de lo que uno es, no de cómo le va. Que esto es muy humano y además se procura mejorar. Ven ustedes cómo el siglo XVIII ha sido un siglo probablemente bastante feliz en España. Hay una vida tranquila, hay una vida apacible. Si leen ustedes, por ejemplo, y es muy crítico, pero al mismo tiempo tiene una mirada comprensiva e inteligente, leen ustedes a Cadalso, lean ustedes no solamente las cartas marruecas, que es un libro delicioso, por cierto, yo no comprendo cómo todos los españoles no lo han leído, pero también los eruditos a la violeta. Eso habría que conocerlo, habría que leerlo. No sé, y don Ramón de la Cruz, los sainetes de don Ramón de la Cruz, en que se ve cómo convive la gente y cómo están con sus limitaciones y con sus ilusiones. En mi libro España Inteligible cité un fragmento bastante largo de un sainete que se titula El deseo de Seguidillas. Creo que es la mejor muestra de lo que era ese drama humano de la Ilustración y el popularismo. Ahí está vivo, ahí está viviendo claramente. Y hay una cosa curiosa, que es la actitud que toma el siglo XVIII respecto del pasado, respecto de la época anterior, al advenimiento de la monarquía de los Borbones. El siglo XVI parece un siglo admirable. Todos son elogios. El siglo XVI es la gran época. Los ojos se vuelven con admiración al siglo XVI. En cambio, con una crítica muy negativa, bastante injusta, al siglo XVII. Se acepta el XVI, se ve con malos ojos el siglo XVII. Se va consolidando entonces la idea negativa, la idea de la decadencia, la idea de la rectificación, se interpreta la nueva dinastía precisamente como un renacimiento y se despierta algo que era nuevo, que es un patriotismo de la época. Es decir, hay un patriotismo del siglo XVIII. Hay una conciencia de que el siglo XVIII es una gran época. Por ejemplo,
digamos, un hombre como Jovellanos, o un hombre como Cadalso o como Capmany, piensan que son españoles del siglo XVIII. Tienen conciencia de la condición de españoles y de la condición de hombres del siglo XVIII. Tienen orgullo de su época y quieren velar por ella y quieren mejorarla y quieren hacer cosas interesantes. Luego resulta que se encuentra uno con que se han hecho muchas cosas importantes antes de lo que se pensaba. Por ejemplo, si ustedes preguntan cuándo los españoles empezaron a saber alemán, casi todo el mundo dirá que, bueno, a mediados del siglo XIX, cuando San del Río va a Alemania a estudiar el pensamiento de Krause, que ya ha muerto en Heidelberg, con sus discípulos. Sí, pero da la casualidad de que el año 1792, me parece, se publicó un manual de gramática alemana que tengo en mi casa. Estupendo. Es un libro para aprender alemán, con gramática, con vocabularios, con ejercicios, con todo lo que quieran ustedes. Se puede aprender alemán perfectamente bien y está a la última de la filología de fines del siglo XVIII. Qué casualidad. Esto se publicó en Madrid en 1792, me parece. Lo puedo comprobar de cara a casa. Lo cual quiere decir que este libro de 300 páginas se publicara, es que bastante gente lo leía, bastante gente estudiaba alemán en el reinado de Carlos IV. Hace poco, hace ya unos años, encontré en una librería de viejo 4 grandes volúmenes de un diccionario español-inglés e inglés-español. Se lo regalé a mi hijo Javier, que había traducido precisamente Tristram Shandy y que estaba muy hecho con el inglés del siglo XVIII. Empezamos a hojear los 4 tomos, 2 español-inglés y 2 de inglés-español. Es un diccionario formidable, formidable, realmente de una perfección extraordinaria. Estábamos los dos asombrados de la perfección de este diccionario, impreso maravillosamente en la imprenta real en 1780 y algo. Hay que rectificar muchas cosas, muchas ideas recibidas y que no son verdaderas. Y hay en este tiempo, al mismo tiempo, una cierta nostalgia de la vieja España. Es decir, la vieja España que en cierto modo se descalifica, cuyas limitaciones se ven porque no es moderna, porque no tiene los adelantos, porque no tiene eso que ya empieza a ser un mito, que es el progreso. Sí, pero cuando se le vuelven los ojos, se echa de menos. Quedan ciertos lugares, por ejemplo, es muy importante cómo quedan en la Marina. La Marina en el siglo XVIII fue muy distinguida. Eran hombres de ciencia. Por ejemplo, piensen ustedes en Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que van muy jóvenes, eran unos marinos muy jóvenes, van con la expedición de Bougainville y hacen la exploración de América y escriben varios libros espléndidos, interesantísimos. Eran figuras admirables. Piensen ustedes lo que es la Malaspina, lo que era la exploración que se está haciendo de todo el noroeste de América, del continente americano. Piensen ustedes lo que era, por ejemplo, Francisco de Bodega y Cuadra, que explora el oeste del Canadá y Alaska. La ciudad de Vancouver, que ahora se llama Vancouver, se llamaba Vancouver y Cuadra. Era el nombre que tenía, Vancouver y Cuadra. Al final España se retiró y se quedaron los ingleses y el capitán Vancouver, que fue amigo de Cuadra, de Francisco de Bodega y Cuadra. Y cuando yo estuve en esta parte del Canadá, encontré que estaba todo lleno de nombres españoles. Me hospedaron en una casa de la Universidad de Vancouver y estaba, la avenida se llamaba Arrow Road. Y hay tantos nombres, Juan de Fuca, Strait, y yo qué sé, está todo lleno de nombres españoles. Porque estaban allí los españoles en el siglo XVIII explorando el noroeste del Canadá y Alaska. Estaban todavía estaban en todas partes. Y esto se mantiene, en definitiva, el siglo XVIII español termina con la invasión francesa.
ustedes saben, por ejemplo, de Godoy se habla tanto, Godoy ha tenido muy mala prensa. No era tan malo, yo creo. Hay un gran historiador español que es Carlos Seco Serrano, que tiene una idea de Godoy mucho más documentada que la mía, pero muy parecida. Y cree que no estaba tan mal. Fue inmoral y eso que se dice ahora corrupto. En muchos sentidos fue poco moral, pero no fue violento. Tuvo un poder tremendo y no lo usó mal. Y siguió favoreciendo la ilustración y la cultura. Es bastante aceptable en muchos sentidos. Y hasta entonces, hasta la invasión francesa, porque claro, lo hizo mal políticamente, pero díganme ustedes si se podía hacer bien con la Revolución Francesa y luego Napoleón. La Revolución Francesa comienza, como saben ustedes todos, el año 1789. El 88 había muerto Carlos III. Carlos IV empieza a reinar entonces. Era un hombre tímido, limitado, de muchas luces. Además, se puso muy en manos de Godoy, que lo tenía fascinado. Pero era posible, con la revolución primero, con la crisis tremenda de la monarquía, con la decapitación del rey Luis XVI y de la reina María Antonieta y el terror y todo lo demás, y luego Napoleón, que invade media Europa, que la domina y que acaba por invadir España. Hay un texto literario, les hablaba a ustedes antes de Cadalso, hay un texto mucho más reciente, un texto del siglo XIX, pero es delicioso, que es la pequeña novela de Pedro Antonio de Alarcón, El sombrero de tres picos. Es un cuadro de costumbres, un cuadro de los primeros años del siglo XIX, es decir, del final del reinado de Carlos IV, antes de la invasión francesa. Y ahí aparece lo que era, no sé, lo que era la vida cotidiana andaluza en los primeros años del siglo XIX, es decir, en el final histórico del siglo XVIII. Y después viene la Revolución Francesa, después viene la invasión francesa del 1808, la Guerra de la Independencia, la feroz, terrible Guerra de la Independencia, que cuesta trabajo imaginar, hasta 1814. 6 tremendos años, que significan la gran sacudida llena de violencia, llena de crueldad, llena de errores, llena de vitalidad, llena de la fantástica vitalidad que desplegó España en esos 6 años. Es decir, que España seguía teniendo una potencialidad que empleó mal, sobre todo después. El siglo XIX destruyó, en gran parte por obra de Fernando VII, una serie de posibilidades españolas que existían, que estaban ahí, con una vitalidad fantástica. Como nuestra guerra civil, que fue una explosión de barbarie, de crueldad, de criminalidad, pero una muestra de vitalidad mal empleada, pero extraordinaria también. Continuaremos.